programa nos hicimos la pregunta si vale todo al momento de llegar al poder político. ¿Vale todo para mantener el poder político en unas elecciones? En este bloque voy a estar junto con mi colega periodista y amigo Jordi Aguiar Burgos. Nico. Bienvenido, Jordi. Antes que nada, feliz día del periodista. No nos vemos antes, esto unos días después, pero vale la aclaración. Mucho festejo de por medio, ¿no? Muchos festejos y quedamos algunos, ¿no? Pero bueno, porque algunos festejan y también trabajan. Esa es la realidad. Bueno, Jordi, la pregunta con la que comenzábamos un poco el programa, que tiene que ver con la situación que vive en Neuquén. ¿Vale todo al momento de conservar un poder político frente a las elecciones? ¡Qué pregunta!, ¿no? Creo que dependiendo un poco del perfil político, si es un perfil más pragmático, descarnado, si es una fuerza política que respeta mucho más los valores, ¿no? Vamos a encontrar ese vale todo en un límite. Pero había un diputado provincial histórico aquí en Neuquén que decía que peor que la traición es el llano. Y eso creo que refiere un poco a la cuestión de qué pasa si uno se queda fuera del poder, qué pasa si los representantes que tiene, en este caso, en el Consejo Deliberante un partido, deja de tenerlo, si ya no tiene la posibilidad de tener una estructura de 4 o 5 personas que trabajan en ese bloque, de tener voz y voto frente a decisiones importantes en el año, como es la tarifa del transporte público, qué pasa con los servicios, con la aprobación de los presupuestos de la ciudad y tantas otras decisiones que son importantes al final de una gestión. Así que ese si vale todo o no, creo que lo tienen que contestar un poco también las bases de los partidos, ¿no? Dijiste dos cosas muy interesantes recién. Una que tiene que ver respecto al si vale todo con los valores que mantiene cada uno de los partidos y otra con no quedar en el ostracismo, digamos, cuando uno va perdiendo poder, de repente salió, ¿cómo reingresa? Se me vienen dos cosas a la cabeza en este momento. Por un lado, respecto a mantener los valores, hay un descreimiento por ahí de la sociedad en los valores de los partidos políticos que han pasado un poco más a los liderazgos personales. Esto ya lo hemos hablado, pero me gustaría primero que nada que me des tu opinión respecto a partidos que anteriormente fueron opositores y de repente se encabezan junto con un oficialismo, como por poner un ejemplo, Partido UNE, o partidos como el que está llevando ahora adelante Jorge Sovich, el ex gobernador, candidato a la presidencia en su momento, pero que luego también presidente del MPN muchos años también, y tuvo sus años en el ostracismo y vuelve nuevamente a la campaña. ¿Cómo ves estas situaciones? Bueno, vos has puesto dos ejemplos muy claros, ¿no? En el caso del UNE, de esta fuerza política provincial creada a partir del 2005 y de la defensa de la Constitución, donde logró incorporar a 5 de las personas que iban a estar al frente de esa reforma o no de la Constitución, de la reforma al fin de la Constitución de Neuquén, y que en Neuquén Capital durante mucho tiempo se ha hecho muy fuerte con la figura de Mariano Mansilla por un lado y del concejal Pancho Baggio en los últimos años. Hace 4 años Pancho Baggio iba como concejal de candidato del oficialismo, en este caso de Pechi Quiroga. 4 años después nos encontramos a Pancho Baggio en la vereda del frente y cerrando un acuerdo con el Movimiento Popular Neuquino y con el que parece va a ser el candidato principal a disputarle, no ya Cambiemos, porque han cambiado su nombre y esa también es otra novedad del oficialismo municipal, pero sí en definitiva los dos grandes partidos o espacios políticos que van a disputar esta elección municipal va a ser el Movimiento Popular Neuquino y Cambiemos. Allí tenemos al UNE, que además es un partido que tiene en el espectro ideológico una proximidad más del centro hacia la izquierda y que en definitiva tiene que ver con esos partidos donde el valor de la militancia, lo colectivo y los valores son muy importantes. Pues bien, hecho esta decisión, dicho todo esto, el UNE tiene un problema interno para trabajar con sus bases muy fuerte, porque efectivamente han sido históricamente opositores y en su seno, en su nacimiento, nace como un partido provincial, pero como contracara del Movimiento Popular Neuquino. Quizá, como vos decís, el UNE es una de las mayores novedades que nos vamos a encontrar en estas elecciones municipales por este cambio radical en su esquema de alianza, pero puede ser también que nos encontremos con otros espacios políticos que finalmente terminen como colectora, digamos, de Mariano Gay del Movimiento Popular Neuquino. Espacios como, por ejemplo,
Olivera del Sur, donde Mercedes Lamarca, que siempre ha sido la referente en la ciudad, sigue con su candidatura a intendente hasta el momento, pero es uno de los espacios que no les fue bien en las elecciones provinciales. Ese esquema de alianzas que puede permitirles negociar un cargo y mantener esa estructura 4 años más, lo que puede permitirle al mismo tiempo vos mantener la estructura, pero tenés una pérdida de credibilidad muy grande de tu fuerza política. Y eso, en el devenir del tiempo, lo que hace es que te quedes sin una base electoral propia. Me imagino al votante de UNA en este momento como el votante que en su momento lo siguió a Massa con el Frente Renovador porque era antikirchnerista y ahora está negociando con el kirchnerismo. Y digo, estos candidatos, ¿hasta cuánto están sobrevendiendo el valor real de los votos que tienen? Porque ¿a dónde se va esa gente desencantada? Hay algo que ha pasado, vos lo decías muy bien, digo, ha cambiado mucho la política, el descreimiento de las instituciones, de la clase política, pero también de la justicia, digo, ¿no? También de otros poderes, de la legislatura, del Congreso. Y ahí me parece que los votos ya no son como antes de los partidos, digo, ¿no? Antes el radicalismo o el peronismo te aseguraba por el solo hecho de ser ellos una base. Eso sucede en muy contadas ocasiones. Una es el Movimiento Popular Neuquino. El Movimiento Popular Neuquino tiene una base electoral, de afiliado, de núcleo duro muy alta. Otra es, por ejemplo, el kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional, pero no ocurre así con el resto, con la mayoría hoy de los candidatos políticos. Lo que pasa también es que hay que trabajar un poco con el ciudadano y formar en ciudadanía, porque lo que es cierto es que las condiciones y los contextos también cambian. Ahí es donde ellos tienen que explicarle a su electorado por qué están haciendo esos cambios, porque cambió también el contexto. A veces la reacción del ciudadano simplemente, este ya negoció con otro, listo, son todos iguales. Bueno, por supuesto que van a hacer cada espacio casi lo que sea para mantener su poder e ir por más, digamos, ¿no? Y hay una dicotomía que yo no encuentro, a ver, son dos caminos que me parece muy difícil lograr juntarlos. Por un lado es cómo el espacio político encuentra la manera de hablarle realmente a su votante y realmente a la gente para poder llevarle algo más que propuestas vacías o que propuestas de alianzas. Y por otro lado, cuando la gente empieza a chequear, o mejor dicho, a reconfirmar que las propuestas que había dado su partido o su candidato en un momento se cumplan, porque si no, siempre hablamos de que tenemos malos dirigentes, pero tampoco nunca como ciudadanos controlamos a nuestros dirigentes. Claro. Entonces, entramos en un lugar que es complejo. ¿Cómo ves vos desde tu lugar, sobre todo desde tu capacidad de análisis, que sería o cuál crees que sería uno de los caminos para que el partido logre encontrarse con una población, pero que la población también le haga saber al candidato electo justamente para dónde seguir o cómo seguir? Sí, eso tiene que ver con los niveles de participación y de control ciudadano a la política, digamos, ¿no? Todos recordarán el debate presidencial del 2015 entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, donde se expusieron las principales propuestas de los dos candidatos. Vimos que ganó Mauricio Macri y hemos podido corroborar en estos 4 años todas esas propuestas, si se ha cumplido alguna o no. Y lo cierto es que cuando hacemos ese análisis se ha hecho desde algunos medios periodísticos y se encuentra que la mayoría de esas propuestas no han sido llevadas adelante, desarrolladas, bueno, todo lo que ya sabemos con la crisis económica y demás. Ahora bien, el electorado que lo votaba a Macri, ¿lo estaba votando a Macri por las propuestas principalmente o porque quería un cambio en el gobierno nacional? Porque quería un cambio en el gobierno nacional. Y seguramente en el electorado de Macri hoy hay mucha gente que lo va a votar no porque esté conforme con sus 4 años de gestión, sino porque tiene mucho más miedo a que vuelva la figura de Cristina Fernández de Kirchner al gobierno. Entonces no siempre son las propuestas tampoco lo que el ciudadano más valora. En el caso de Massa sí fue alguien que se asentó mucho sobre esta idea de propuesta, digamos, ¿no? Entonces hoy el MPN, diríamos por la elección provincial, que está muy bien parado. Recordemos que el gobernador Gutiérrez sacó más votos en la capital que la opción de Cambiemos y de Horacio Pechi Quiroga en la última elección a gobernador. Ahora, ¿esos votos se transfieren directamente al candidato Gaido y los de Pechi, en este caso a Marcelo Bermúdez? No, no va a ser así. Digo, seguramente el electorado va a tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con lo local, con los servicios públicos, con el transporte, con la limpieza de la ciudad, con aquellas cosas
cosas que uno espera, ¿no? Con el costo de los tributos municipales, con todas esas cuestiones. Seguro que empujado por lo que viene pasando en un contexto nacional y en un contexto provincial. En un contexto nacional, la novedad ¿cuál es? Y que el gobierno nacional viene sufriendo mucho y que este esquema que gobierna la ciudad, que se llamaba Cambiemos, decide presentarse con otro nombre. Esa también es una novedad que da cuenta de que hay allí en lo nacional algo impacta en esta elección municipal. Lo mismo pasa con el candidato Gaido. Vemos muchísimas de sus publicidades que están asociadas a la figura del gobernador, que es una figura hoy en crecimiento y exitosa después de haber renovado su elección. Ahí es donde vemos cómo influye la elección provincial también en estas municipales, digamos, ¿no? Cada elección va a ser única y el electorado municipal también va a estar preocupado de las calles, de cada uno de los servicios, más allá, digamos, de quién finalmente, si yo fui con uno o fui con otro, ¿no? Jordi, muchísimas gracias por venir, como siempre, aquí. El placer es mío, gracias a ustedes. Con ustedes nos vemos la semana que viene de vuelta, misma hora, mismo canal.